Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Es un gusto verte en esta nueva sección. En la lección número 3 que consideraremos el día de hoy, nuestro tema es resolución postergada. El capítulo 3 es un capítulo extenso. Vamos a tratar de revisar primeramente pues, la situación desde un punto de vista histórico. Y después de esta revisión haremos algunas conclusiones para llegar al punto de aquello que podemos nosotros aplicar en nuestra vida diaria. Los versos clave en esta ocasión son dos. En el capítulo 3 serán el verso 11 y el verso 39. Ya lo estarás revisando ahí en tu semilla en casa. El carácter expuesto en esta lección es que la falta de medidas y acciones contundentes para resolver un problema hicieron que tanto Isboset como David experimentaran pérdidas irreparables. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es reconocer que toda situación no resuelta en el presente nos traerá condiciones futuras que serán más difíciles de resolver o incluso sin la posibilidad de poder solucionarlas. ¿Has experimentado alguna vez el surgimiento de problemas o de adversidades que son solamente el resultado de situaciones no resueltas en el pasado? Esta creo que ha sido la experiencia, pudiera suponer, de todos. En más de una ocasión, te lo digo sinceramente, he platicado con amigos o con personas de nuestra comunidad en la que hoy están sufriendo embates o sufriendo consecuencias muy complicadas de alguna situación en el pasado que parecía como algo que se podía dejar ahí en pendiente, pero que meses o incluso años y a veces muchos años después surgen o resurgen más bien como un problema ya serio y en muchas ocasiones un problema que no tiene una solución o al menos una solución digamos sencilla o simple. Se vuelve algo complejo que te roba la paz y la tranquilidad. Son de esas cosas que por negligencia, por ignorancia, por temor, no resolviste en su momento y que te generan una bola de nieve que ahora ya no sabes cómo detener. La historia de hoy es interesante en ese sentido porque a pesar de que es un capítulo extenso, es la historia de dos hombres, dos reyes, ¿verdad? Como recordarás, porque ya lo revisamos en el capítulo anterior, Isboset fue literalmente puesto como rey sobre algunas tribus y algunas provincias de Israel, lo que causó una división porque Saúl había muerto y Abner, que era primo hermano de Saúl, tomó a su sobrino, en este caso Isboset, y lo puso en el trono para evitar, según Abner, que David tomara el control, el dominio y el gobierno de toda la nación. David ya había ido a Hebrón porque era la instrucción que Dios le había dado, ve a Hebrón allá en Judá. Ahí estableció su sede de gobierno y reinó sobre las provincias de Judá. Y entonces en ese momento el reino de Israel se divide en dos y de manera pues solamente transitoria y temporal, porque Dios había definitivamente determinado que la dinastía de Saúl no iba a continuar más y el reino de Isboset pues eventualmente terminaría, como lo veremos en el capítulo 4, terminaría por diluirse. Pero hay una transición de algunos años. Son varios los años en los que Israel es gobernado por dos reyes. Aunque es una nación relativamente joven, o más bien es una nación joven, Saúl reinó 40 años y antes de eso Israel nunca había sido gobernado por reyes. En esta segunda etapa de dinastía, pues ya se encuentran con un reino partido a la mitad. Pero eso no es el punto hoy, esto solamente es un poco como de historia y de contexto. El punto en la lección de hoy es que tanto Isboset como David ambos tenían sus ejércitos. Por lo tanto, ambos tenían también sus generales. El general a cargo del ejército en el gobierno de Isboset era Abner, este hombre que precisamente le había puesto en el poder,
primo hermano de Saúl, y David por su parte tenía a Joab y a sus hermanos como sus principales generales, estrategas y hombres de guerra. El detalle en la historia de hoy, lo que vamos a considerar y lo que vamos a tratar de aplicar al final de las observaciones del capítulo, es que ni Is-Boset ni David supieron cuándo resolver situaciones que en el presente parecían que podían pasarse por alto, pero que trajeron a la postre facturas muy cargadas de muerte, de desilusión, de intranquilidad, de conflictos. Y esto es lo que creo que es lo que nosotros podemos extraer en la experiencia de ellos, porque tenemos que aprender a resolver en el presente. Ya hablaremos de esto un poquito al final de la lección, pero dándote ya todo este preámbulo, dejemos el capítulo 3 nos vaya ilustrando por sí solo y haremos algunas observaciones adicionales al texto en cuanto a aplicación, pero las vamos a dejar todas para el final de la lectura del capítulo 3. Entonces, vamos allá. Vamos a comenzar, por favor, en el verso 1, obviamente, pero vamos a leer solamente ese primer verso y hacer ahí algunas anotaciones. Dice el verso 1: Este fue el comienzo de una larga guerra entre los que eran leales a Saúl y los que eran leales a David. Con el paso del tiempo, David se volvió cada vez más fuerte, mientras que la dinastía de Saúl se iba debilitando. El capítulo comienza con esto, con la guerra que se comienza a desatar, guerra que quizás no fue llevada a ser una confrontación completa, total y abierta entre ambos ejércitos, porque no dejaban de ser hermanos, no dejaba de ser un solo pueblo, simplemente pues era una situación de transición. Is-Boset está con todas las ganas y con todo el deseo de conservar la dinastía de su padre, pero yo creo que tanto Is-Boset como Abner mismo, y así lo vamos a leer en el capítulo 3, son conscientes de que eso difícilmente va a prosperar, porque Dios ya había anunciado desde los tiempos de Samuel, décadas atrás, cosas que quizás ellos ya habían olvidado o simplemente no querían recordar. Pero Samuel, ya recuerdas, décadas atrás le había dicho a Saúl: Dios te ha desechado y ha buscado a alguien para que tome tu lugar. Y en toda la transición que vimos al final del primer libro, en esta controversia entre Saúl y David, pues Dios una y otra vez reafirmó lo mismo: David sería el próximo rey y Dios estaría con él. Saúl mismo lo verbalizó en varias ocasiones: yo sé que el reino de Israel te será dado a ti. Pero bueno, como gato boca arriba, Saúl se defendía, y de la misma manera Is-Boset pues trata de hacer que esto funcione, a pesar de que pues definitivamente no tiene futuro. Abner hace también su lucha por su lado, desde el momento que pone a Is-Boset como rey, y también desde el momento que comienza a entablar un conflicto bélico entre sus fuerzas y las fuerzas de David, pues está tratando pues de acomodar las cosas conforme a sus intereses. Al revisar el libro, yo me pregunté más de una ocasión, ¿cuál es la intención de Abner detrás de todo esto, ¿no? Y en algún momento pensaba, pues yo creo que Abner es alguien que está buscando defender sus propios intereses, cosa que no dudo. Pero al recordar lo que leímos en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, en donde se nos menciona quién era este hombre Abner, pues era primo hermano de Saúl, entiende uno un poquito más que pues definitivamente es un asunto de familia, de sangre. Abner tampoco quiere que la dinastía de su primo hermano se pierda. Y entonces comienzan a generarse estas confrontaciones. David, pues tú sabes, él va agarrado de una promesa. Dios a través de Samuel le ungió y le nombró rey sobre Israel. Entonces, cada uno está apuntando hacia el mismo lugar, pero con un contexto muy distinto. Entonces, lo que el verso 1 nos muestra aquí es que fue el comienzo de años de enfrentamiento. No fueron muchos, máximo habrán sido 7 años los que David
e Is-Boset tuvieron estas confrontaciones, pero pues no dejó de ser mucho tiempo y no dejaron de ser conflictos constantes, cada uno defendiendo sus propios intereses. Ahora, en los versos siguientes, versos 2 al 5, el escritor menciona los hijos que David tuvo en Hebrón. Precisamente en este tiempo de confrontación, David está procreando, y dice el verso 2, estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El mayor fue Abnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agüit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Todos estos hijos le nacieron a David en Hebrón. 7 años después de que estos conflictos se dan, lo veremos ya en el capítulo 4 y 5, Is-Boset muere y entonces David toma el control de todo Israel. Y comienzan ahí décadas de reinado bajo la dirección de este hombre a quien Dios había ungido y a quien Dios había llamado para dirigir a su pueblo. Cosas que revisaremos en su momento. Pero en estos 7 años de conflicto, también sucede que David toma varias esposas y tiene muchos de estos hijos. Me encantaría, si tuviéramos tiempo, revisar lo que cada uno de ellos en el futuro traerá a la vida de David, pero eso lo dejaremos para el resto del capítulo, que es del resto del libro, que nos quedan todavía meses por transitar. Pero hay una característica muy particular, que todos los hijos de David fueron un dolor de cabeza para él. Y como veremos en su momento, muchos de estos dolores de cabeza para David por parte de sus hijos no fueron otra cosa sino las consecuencias de los propios errores de David. El carácter, que es lo que creo que en esta segunda etapa del libro, me refiero a el libro como un solo libro, tanto primero como segundo de Samuel, pero en esta segunda etapa, lo que es el segundo libro de Samuel, algo que estaremos revisando continuamente es el carácter de las personas involucradas en estas historias. En la travesía previa que he tenido en estos libros, sí, y si hay algo que me ha definitivamente desafiado y algo que me gusta mucho también de la historia en primero y segundo de Samuel, es la observación del carácter del ser humano y de personas como esta, como David, a quien a veces uno etiqueta como el compositor de los salmos, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey, ¿verdad?, de quien toma título el Mesías, el hijo de David. Son etiquetas que ciertamente son conformes a la realidad, porque David no dejó de ser todo esto que te acabo de decir. Pero cuando uno lee el primero y segundo libro de Samuel, particularmente el segundo libro, y la escritura, o Dios a través de la escritura, nos permite observar y considerar las fallas también en el carácter de David, es interesante por 2 razones. Una, pues porque vemos la gracia de Dios encima de todo y encima de nuestra debilidad. Vemos que Dios es bueno, que Dios es fiel y que nos usa a pesar de lo que somos. Pero también, en segundo lugar, porque nos permite, al observar las fallas en el carácter de estas personas, nuestros propios corazones, y hacer una revisión hacia nuestro interior y tomar de cada una de estas experiencias lo que nos corresponda y modificar nuestra manera de vivir. El versículo 6 dice lo siguiente: como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a la casa de Saúl. Abner fue definitivamente el brazo fuerte en estos años de transición, en estos 7 años. Abner fue el brazo fuerte de Is-Boset. Porque Abner, como te lo dije hace un momento, lo pone en el trono, pero no solamente pone a Is-Boset en el trono, sino que en realidad es la fuerza que gobierna detrás del trono. Hay muchas historias, ¿verdad?,
antiguas y presentes en las que quienes ocupan el trono o quienes ocupan el lugar de autoridad no son precisamente los que están gobernando, sino alguien detrás de ellos. En este caso, Abner era una persona con una influencia, no solo militar, con una influencia social mucho mayor que la del mismo Isboset. Isboset era, pues por así decirlo, un títere solamente en las manos de este hombre que era tío del rey, era primo hermano del fallecido Saúl, por lo tanto suponemos que era un hombre ya avanzado en edad, experimentado en la guerra, con un colmillo bastante retorcido, que supo jugar las cosas a su favor. Ahora, hacia donde nos lleva esta historia y todo esto que estamos considerando es que ante una personalidad tal, ante un hombre como Abner, el rey tendría que ser, a pesar de ser joven, tendría que ser un hombre con autoridad, con determinación de resolver, para que las cosas pudieran funcionar. Sin embargo, desafortunadamente Isboset no era así, por lo que el pasaje nos permite ver en este joven, era un hombre influenciable, pero era un hombre también temeroso, sin la capacidad de tomar decisiones para evitar condiciones adversas en el futuro. Ve tomando nota de esto porque son las cosas que tú y yo creo hoy tenemos que aprender, que a veces por darle vuelta a un conflicto hoy, no nos damos cuenta, no nos percatamos que lo único que estamos haciendo es sembrar un conflicto mayor en el futuro. El verso 7 al 11, vamos a leer y observa, en este contexto, observa lo que el pasaje nos dice. Cierto día, Isboset, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre, una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso. ¿Soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas?, le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Voy a tomar el reino de Saúl y entregárselo a David. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Isboset no se atrevió a decir ni una sola palabra más porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Fíjate nada más la influencia que Abner tenía y el control político que Abner tenía sobre las circunstancias. Abner considera que Saúl no fue entregado a David antes porque él no lo había determinado. Él considera que Saúl pudo llegar hasta el día de su muerte siendo rey, pues porque Abner así lo había decidido. Con esa mentalidad, Abner continúa ahora bajo el reinado de Isboset, poniéndolo en el trono. Y entonces, en el momento en el que Isboset le señala un acto que no es cualquier acción, no es un simple acto de adulterio, no porque el adulterio sea un simple acto, pero aquí tiene una connotación todavía más profunda. El hecho de que Abner se acostara con una concubina de Saúl implicaba que estaba, así es como culturalmente se entendía, estaba reclamando de alguna manera la autoridad que Saúl había tenido. Lo veremos más adelante en el caso de Absalón también, cuando se acuesta con las concubinas de David. Era lo que los invasores hacían con los reinos oprimidos. El rey lo primero que hacía era tomar el harem del rey muerto o del rey cautivo o del imperio conquistado. Era una forma de decir, como, ahora sí, disculpen la expresión, como los animales, ¿verdad? Cuando logran matar al macho y se aparean con las hembras que ese macho tenía, es la imposición de su autoridad y la imposición de su dominio. Las implicaciones que hay en todo esto son implicaciones graves.
cuando Isboset le señala el hecho de que Abner se hubiera acostado con esta mujer Rispa, tiene esta connotación política. Pero Isboset jamás se imaginó cuál iba a ser la respuesta de Abner. Y entonces Abner, en gritos, porque así dice el pasaje, ¿verdad?, le dice: tu padre permaneció siendo rey por causa de mí, y tú estás en el trono por mi causa, y por esta situación me vienes a patear. Y entonces lo que Abner dice, lo que Abner declara es: voy a entregarle a David el reino de Saúl. Abner es una persona que considera que todo lo que políticamente sucede en Israel, él tiene el control, y que David no ha llegado al trono porque él no ha querido, pero le voy a entregar el trono, como si estas decisiones dependieran de Abner. Este hombre definitivamente, y a pesar, yo la verdad no entiendo por qué David le llora y David hace tanto duelo por él. No lo sé, honestamente, y pues no estuve ahí como para saber exactamente cuáles fueron las razones de David para hacer un duelo tan profundo por la muerte de Abner. Pero la verdad es que es un hombre, pues no es un hombre de fiar. Sin embargo, y dejando esto a un lado, ante la respuesta de Abner, Isboset cerró la boca. Por temor a que Abner hiciera, cosa que sí hizo, aunque no la culminó, pero obra que sí determinó hacer, Isboset se quedó callado. Y es aquí donde comienza a tomar forma la aplicación a nuestras vidas. Isboset era el rey, bien o mal que bien, como haya sido un hombre impuesto por alguien más, Isboset no dejaba de tener la autoridad como rey para en ese momento resolver. Él tenía el poder como para ordenar que a Abner, por este acto grave, haber sido llevado a la horca o haber sido traspasado por una espada, haber muerto. Pero el temor invade el corazón de Isboset por la posibilidad de todo lo que puede perder. Puedo perder el reino, puede entregarme a David. Tantas cosas que mientras Abner hablaba, seguramente Isboset consideraba, y entonces mejor decide callar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Muchos de nosotros, por temor a un conflicto, por temor a una pérdida temporal, por temor a muchas cosas en el presente, cerramos la boca y no resolvemos, sin darnos cuenta que esa falta de resolución, o como es nuestro título de la lección de hoy, esa resolución postergada, nos va a traer un problema mucho, mucho, mucho más grande. Mi mamá siempre me decía: mejor una colorada que 1000 descoloridas. Pero a veces, aunque lo sabemos, no tenemos el valor de sentarnos a hablar o a resolver ese tema del que preferimos mejor no abrir esa cajita, que se quede ahí cerrada, no confrontar por temor a la respuesta de la otra persona, etcétera, etcétera. Y eventualmente no somos conscientes de que lo que viene puede ser algo que incluso ya no se pueda resolver. Vamos al verso 12 al 19 y vamos a observar cómo continúa la historia. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Baurim llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a casa. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de manos de los filisteos
y de sus demás enemigos. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos solo estrategias políticas, puras estrategias políticas. De hecho, el capítulo 3, después de revisarlo algunas veces, digo, pues aquí no veo a Dios por ningún lugar, no lo encuentro. Veo al ser humano haciendo, deshaciendo, resolviendo y echando a perder la naturaleza humana en toda su expresión. Me hizo pensar cómo, a pesar de que somos creyentes, que tememos a Dios, que buscamos al Señor, al menos eso supongo que hacemos, ¿cuántas veces en nuestros conflictos interpersonales hacemos a Dios a un lado por un momento y tratamos nosotros de resolver, de no perder, de ganar, de vencer? ¿Y Dios dónde está? Pero bueno, esto era solamente un paréntesis. El asunto acá es que en todas estas estrategias políticas, tanto la de los movimientos que Abner comienza a hacer, porque sabe que ya se ha distanciado de Isboset, pero Abner tiene intereses de por medio. Abner no quiere perder su posición como líder y entonces está haciendo lo que se hace en los conflictos bélicos entre naciones, pues los intereses de cada uno siempre van a estar por delante, siempre van a estar sobre la mesa. Los intereses de los demás, en este caso de los hombres que van a la guerra, los que dan su vida, los inocentes que mueren, eso pasa siempre a segundo plano. Son los intereses personales los que rigen las negociaciones. Aquí entonces Abner comienza con su estrategia, su supuesta estrategia de trasladarle el trono a David. Pero me llama la atención aquí algo que te mencioné hace un momento. Abner era consciente de que Dios había determinado que David sería rey sobre Israel. Es decir, él no es una persona que inocentemente puso a Isboset en el trono. Que inocentemente dijo, Isboset, ¿sabes qué? Este David es un intruso, no es tu sangre y debemos nosotros conservar la dinastía de mi primo Saúl, porque Dios le dio a él la promesa de que de su dinastía continuaría, ¿verdad?, en su linaje, etcétera, etcétera. No. Abner es completamente consciente de las promesas que Dios le dio a David. Simplemente es un hombre que juega para su propio beneficio. Y bueno, lo vemos en esta estrategia, pero vemos a David, y otra vez nos encontramos con estas fallas de carácter en este gran hombre de Dios. Vemos a David negociando con Abner, porque David también tiene sus propios intereses. ¿Cuál es su interés? Gobernar sobre toda la nación. Una promesa que Dios le dio, por supuesto. Pero pues siempre nuestra naturaleza humana trata de ayudar, trata de resolver, y entonces comienza a negociar con Abner. Nada más le pone una condición: no voy a negociar contigo este reino si no vienes conmigo o no vienes a mí y me traes a Mical, mi esposa. Ya esta fue una historia que revisamos en el libro anterior, en el cual pues, una de las tantas promesas que Saúl no le cumplió a David fue precisamente esta, la de quitarle a Mical. Cuando una vez David, que comenzó su huida de Saúl, ya Mical estaba casada con David, fue su primera esposa, digamos así como que fue su primer amor. Ve tú a saber si la manda a pedir por amor o la manda a pedir simplemente como un acto también de política, de al tener junto a él a la hija de Saúl, pues lo que está tratando es unificar el reino. No sabemos cuáles eran las intenciones de David, el pasaje no lo dice. Sin embargo, él simplemente le dice a Abner: si vas a venir aquí a hacer un trato conmigo, necesito que me traigas a mi esposa Mical, porque yo di el prepucio de 100 filisteos por ella. Pero también David le manda el mensaje a Isboset. ¿Por qué es que Isboset también responde tan fácil a la petición de David? Intereses políticos. Porque seguramente Isboset pensó: lo último que quiero es tener un conflicto mayor con David, y lo último que quiero es que Abner me traicione. A pesar de que Isboset no sabe que esa visita de Abner para llevarle a Mical tiene la intención precisamente de negociar con David. Entonces, por donde ves esta historia, lo único que ves es el interés personal de todos los involucrados. Ahora, avanzando más adelante
en todas estas situaciones. Vamos a los versos 20 al 27. Y vamos así rapidito, pues porque como te decía es un capítulo extenso y el tiempo nos come. Versos 20 en adelante. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. Luego Abner propuso a David: déjeme que vaya y convoque a todo Israel a una asamblea para que apoye a mi señor el rey. Los israelitas harán un pacto con usted para hacerlo su rey, y usted gobernará todo lo que desea su corazón. Así que David despidió a Abner en paz. Pero justo después que David despidió a Abner en paz, Joab y algunas de las tropas de David regresaron de una incursión y traían un gran botín. Cuando Joab llegó, le dijeron que Abner acababa de visitar al rey y que David lo había enviado en paz. Entonces Joab fue deprisa a ver al rey y le preguntó: ¿qué ha hecho usted? ¿Qué pretende al dejar ir a Abner? Sabe perfectamente bien que vino para espiarlo y averiguar todo lo que está haciendo. Con eso Joab dejó a David y envió mensajeros para que alcanzaran a Abner y le pidieran que regresara. Ellos lo encontraron junto al pozo de Sirá y lo trajeron de regreso sin que David supiera nada. Cuando Abner llegó de nuevo a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a las puertas de la ciudad, como si fuera a hablar en privado con él, pero lo apuñaló en el estómago y lo mató en venganza por la muerte de su hermano Asael. ¿Qué tragedia se desarrolla en esta sección de la historia? Pero es una tragedia que no debió ocurrir. Hay muchas cosas que están, entrelazadas y quizás es como una madeja ya en ese momento. Pero desde el momento en el que David, fíjate, dice que recibió a Abner con un gran banquete. Yo supongo y de verdad, como te dije, sé y entiendo perfectamente quién es David o quién fue David y lo que David representa en la Escritura. Pero pues, no puede uno pasar por alto situaciones como estas en las que David se va a sentar a la mesa a negociar con alguien que había sido traicionero, con alguien que había demostrado poco entendimiento y le había de alguna manera hecho difícil la vida a David por casi 7 años. De alguna forma, en esta apertura de David al recibirlo para poder fumar la pipa de la paz y establecer las condiciones para que David extendiera su dominio a todo Israel, David pasó por alto que Abner, general y cabeza del ejército enemigo, había asesinado al hermano de Joab, general y capitán de su propio ejército. Esas cosas no podían pasarse por alto. Sin embargo, el interés de David parece que le nubló la mirada y entonces hace negociaciones con Abner y despide a Abner en paz y en tranquilidad. Por eso es que cuando la historia relata que Joab regresa de esta incursión y se entera de que Abner estuvo sentado a la mesa con David, que negociaron y que David lo envió en paz, es decir, le envió en paz, es que habían llegado a un arreglo, un acuerdo, y que a partir de ese momento Abner se convertiría en un aliado de David, fue algo que Joab no pudo tolerar, no pudo soportar, y entonces toma decisiones equivocadas. ¿Por qué equivocadas? No tanto por el asunto de la venganza, que ya de hecho eso sería también algo reprochable. El asunto aquí es que Joab falta a los principios que rigen la guerra. Para mí es algo honestamente que me es difícil de procesar, sobre todo en el conflicto que vivimos en el mundo actualmente entre Rusia y Ucrania y entre tantos países involucrados, y cosa que nunca he entendido honestamente en las guerras previas, que la guerra, siendo un acto bélico, sangriento y a veces con muy poco sentido o a veces sin ningún sentido, tenga también principios que la rijan. Para mí es algo irónico, porque finalmente es una guerra y como dice el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale,
Pero bueno, hay ciertos principios que rigen la guerra. En este caso, como actualmente y entonces, la guerra también tiene principios, que no puedes matar a alguien en un tiempo de paz, en un tiempo de negociaciones. Es como si hoy, por ejemplo, líderes ucranianos y líderes rusos se sientan a la mesa para tratar de resolver conflictos, etcétera, etcétera, y que ahí un bando tome las armas y asesine a aquellos con los que está negociando. Eso sería un acto reprochable por todas las naciones del mundo, porque ese es un momento, un espacio de tregua, es un espacio de paz y no se pueden sacar las armas a pesar de ser naciones en conflicto. Joab, cegado por su odio, por su coraje, por su rencor, por su duelo, por la muerte de su hermano, cosa que revisamos en el capítulo 2, no deja pasar la oportunidad. Y entonces, a escondidas de David, porque Joab sabía que eso no podía proceder bien, manda a traer a Abner, y Abner, pues, en su ignorancia, regresa y muere a manos de Joab. Y entonces esto comienza a tener ya, o a cobrar, ¿verdad?, otros niveles de gravedad en esta historia, porque las condiciones desfavorables, los conflictos comienzan a crecer y a crecer y a crecer. Todo esto, fíjate, si vamos a la historia con Isboset y Abner, Isboset, si hubiese resuelto en ese momento el problema con Abner, haberle juzgado por su traición, esto no habría sucedido. Ahora, dejando un poquito atrás a Isboset, vamos a ver cómo es que responde David ante esta situación. Vamos a leer versos 28 al 37. Cuando David se enteró, declaró: juro por el Señor que yo y mi reino somos inocentes para siempre de este crimen cometido contra Abner, hijo de Ner. Joab y su familia son los culpables. Que la familia de Joab sea maldita, que nunca falte un hombre de cada generación que padezca de llagas o de lepra, o que camine con muletas, o que muera a espada, o que mendigue comida. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Entonces David les dijo a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense la ropa, pónganse tela áspera y hagan duelo por Abner. El rey David en persona caminó detrás del cortejo fúnebre hasta la tumba. Así que enterraron a Abner en Hebrón, y el rey y todo el pueblo lloraron junto a la tumba. Luego el rey cantó este canto fúnebre por Abner. ¿Acaso tenía que morir Abner como mueren los necios? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. No, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Entonces todo el pueblo lloró nuevamente por Abner. David rehusó comer el día del funeral y todos le suplicaban que comiera, pero David había hecho el siguiente juramento: que Dios me castigue y aún me mate si como algo antes de que se ponga el sol. Esto agradó mucho a los israelitas. De hecho, todo lo que el rey hacía les agradaba. Así que todos en Judá y en Israel comprendieron que David no era responsable por la muerte de Abner. Como te decía, este asesinato contravenía todos los principios, ¿verdad?, de ética que rigen en la guerra. Pero llama la atención la respuesta de David. Recuerda nuestro tema de hoy, resoluciones postergadas. El asunto aquí con David es que, igual que Isboset, ante un asunto tan grave que merecía pena de muerte para Joab y para Abisai, hace cosas que lo único que sugieren es que David no tiene la capacidad ni la fuerza para resolver en el presente y evitar condiciones en el futuro. Déjame te digo algo, y me voy a adelantar un poco a lo que veremos a lo largo del libro. Si hay algo, y para quienes estudiaron junto conmigo el libro de Samuel, segundo de Samuel, hace como unos 6 años, nos llamó la atención precisamente eso, la falta de carácter de David para resolver, por ejemplo, cuando su hijo
violó a su hija, es decir, Amnón viola a Tamar, ambos hijos de David, y David no resuelve porque conforme a la ley, este hombre que había violado a su hermana tenía que morir, conforme a la ley tenía que morir lapidado. Y en lo posterior vemos a David una y otra vez no resolviendo, a pesar de ser un hombre de guerra, un estratega militar, un hombre que conocía a Dios, que temía a Dios y que lo ves a lo largo de sus salmos declarando una y otra vez el deseo de poner en práctica las palabras de Dios. Sus fallas en cuanto a su carácter, en cuanto a su persona, son muy notables y muy evidentes. Isboset dejó pasar por alto la afrenta de Abner y lo que lleva a esta tragedia. Esta tragedia, en manos de Joab, por causa de esta venganza, cosa que, como te decía, David no midió y no consideró, debieron ser en la autoridad que David tenía como rey, suficientes para establecer una resolución de Joab y Abisai, ya sea asesinarles o meterles a la cárcel como responsables de esta acción. Pero, ¿qué es lo que hace David? Primero hace un juramento y dice: yo no tengo nada que ver con esto. ¿Por qué comienza la serie de acciones de David con un juramento? Porque David teme que se le culpe de la muerte de Abner, como si él hubiese enviado a asesinarle, porque no dejaba de ser el general de un ejército enemigo, y que esto le causara una pérdida política. Otra vez los intereses de David están de por medio. Entonces hace un juramento: yo no tuve nada que ver. Número 2, maldice a Joab y su familia. Pero a mí se me hace difícil el pensar que una vez que lo maldices de esta manera, porque no es cualquier maldición, lo acabamos de leer y son maldiciones generacionales, son maldiciones no solamente para ellos como personas, sino para todo un clan, para toda una familia. Esto nos deja ver la seriedad del problema. Sin embargo, a pesar de haberlos maldecido así, Joab y Abisai siguieron siendo sus generales por muchos años, décadas. David reinó como 40 años sobre Israel y estos hombres casi hasta el final ahí permanecieron. Tan es así, fíjate, que vamos rápido a darle un vistazo. Esta sí no te la quiero quedar a deber, pero fíjate, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 2, verso 5 y 6, David está en el lecho de su muerte, está, como decimos por ahí, ya por colgar los guaraches. Ahí, fíjate, las instrucciones que David le da a Salomón cuando le está entregando el reino. Le dice en el verso 5, además, dice: tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Verso 6, fíjate bien: haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Ni en su lecho de muerte David resolvió el asunto con Joab. Imagínate, David ya es un hombre anciano, ahí está literalmente dando las últimas instrucciones a Salomón, que ya reina sobre Israel, y le dice, y no se ha olvidado, David no se ha olvidado de esto que Joab hizo aquí en el capítulo 3, pero le deja a Salomón, su hijo, 30, 40 años después, le deja la tarea de resolver algo que David no pudo resolver en su momento. Un odio y un rencor y un resentimiento que creció en el corazón de David por todos esos años, pero Joab siguió estando a su lado. Y me pregunto, ¿por qué lo dejó seguir sirviendo como su general, como su capitán? Pues para mí la respuesta es el interés. El interés, número uno, el interés. Tal vez el haber metido a Joab a la cárcel o el castigarlo o el matarlo por lo que hizo,
Tal vez para David en sus cuentas era: puedo perder a todo el ejército, puedo generar aquí una revolución civil y entonces mejor lo dejo. Toma nota de esto, porque en las resoluciones postergadas es lo que nosotros hacemos. Por temor a lo que podamos hoy experimentar en el presente, no nos damos cuenta que estamos creando una bomba de tiempo solamente. ¿Qué más hizo David? Regresando al capítulo 3, ordenó a los asesinos, es decir, a Joab y a todos sus hombres, les ordenó hacer duelo por Abner. ¡Qué incongruencia! Y de verdad es irónico, ¿no? Que a aquel mismo que asesinó a Abner, David le diga: cámbiense la ropa, pónganse ropa de duelo, ceniza y estos pelajes, ¿verdad?, incómodos que se ponían, estas telas ásperas en señal de duelo y de dolor. Le dice: vístanse así. Y los pone a todos ellos a caminar detrás del féretro. Honestamente, se me hace difícil todo esto de procesar en cuanto a las decisiones que David toma. ¿Qué es también lo que hizo David? Pues David participó del funeral y entonó una canción, le compuso una canción a Abner y le dijo: Abner, no estabas engrillado y no estabas encadenado, fuiste asesinado, víctima de un complot perverso. Imagínate a David en el funeral cantando esta canción y Joab ahí enfrente. Fuiste víctima de estos, ¿verdad?, perversos. Es lo que está diciendo. Y yo creo que para la gente eso era algo contradictorio en su mente, diciendo: bueno, si ellos son los asesinos, si ellos son los perversos, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están vestidos de duelo? Son incongruencias en el carácter de una persona. Y ahorita en las conclusiones le vamos a poner nombre actual a situaciones como estas. ¿Qué más hizo David? Estuvo en ayuno todo aquel día. No comió y finalmente logró su cometido, el cometido de no hallarse responsable. Y dice que todo esto que David hizo agradó a Israel. La gente estaba contenta. ¡Wow! Todo lo que David hacía agradaba a la gente. Pero, pues, ya si lo ves fríamente, pues no era digno de reconocimiento todo esto que está pasando aquí. Porque la gente, David no lo ve, pero la gente tampoco. Lo único que hizo David en el corazón de Joab fue sembrar más odio, más rencor, cosas que David tuvo que cobrar, facturas que tuvo que cobrar más adelante. Ya llegaremos allá. Hay otros momentos en los que aparece Joab otra vez haciéndole la vida difícil a David. Joab, y esto es un paréntesis que abro ya casi para terminar. Joab y Abner son hombres que resolvían en el momento. Mal, si tú quieres, pero resolvían, no postergaban las cosas. Para Joab era hago y luego, como dicen, pido perdón en lugar de pedir permiso, ¿no? Hago y luego pienso, digo y luego reflexiono. Mal, porque es el otro extremo. Ojalá podamos nosotros encontrar el equilibrio en todo esto. Vamos a llegar a la conclusión. Versos 38 y 39. Todo esto que te vengo diciendo no es algo que imaginé, sino que es algo que David mismo reconoce. Versos 38 y 39 dicen: después el rey David les dijo a sus oficiales: ¿no se dan cuenta de que hoy un gran comandante ha caído en Israel? Y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarbia, Joab y Abisai, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor les dé a estos hombres malignos su paga por sus malas acciones. Me hace suponer que la empatía de David por Abner era un asunto más de amistad que de otra cosa. Porque desde el principio de su reinado, Saúl estableció a su primo Abner como su general, casi 40 años. Y en esos 40 años recuerda que muchos de esos años, de esos primeros años, David sirvió también para el ejército de Saúl. Por lo tanto, es fácil llegar a la conclusión de que Abner estuvo al mando de David. Y eso pudo haber generado entre ellos una amistad profunda. Lo que le lleva a David a todo eso que acabamos de ver, que aunque fuera del lugar,
pero que pudiera tener razones más profundas en cuanto a la amistad que se pudo haber dado entre ellos dos. No le encuentro honestamente otra explicación como para lo que acabamos de leer. Pero después de declarar David, ciertamente un gran hombre, un gran guerrero, un gran líder cayó hoy, la conclusión de este capítulo llama la atención, porque vemos un hombre incapaz de resolver. Dijo, a pesar de que yo soy el rey ungido. En otras palabras, él sabe que él tiene la autoridad para determinar cualquier resolución, una resolución definitiva. Sin embargo, dice, estos dos hombres son más fuertes que yo. Y entonces le deja a Dios que Dios resuelva por él y que Dios tome venganza de estos dos. Cosa que no sucede porque, como leímos allá en Primera de Reyes capítulo 2, Joab todavía está ahí y entonces ahora le delega esta tarea de hacerle la vida de cuadros a Joab y de asesinarlo a Salomón, su hijo. Concluimos. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos traer a nuestra experiencia? ¿Por qué llegaron a este punto tanto Isboset como David? Como te he dicho ya, el temor a la pérdida. Pasaron por alto situaciones que debieron frenar en su momento, pero no se dieron cuenta de que estaban abonando para una condición irremediable en el futuro. Isboset tenía temor de perder su reino. David temía el no poder unificar a dos reinos. Te pregunto, ¿qué estás dejando pendiente hoy? Tal vez hoy mismo has abierto por ahí ya la cajita, como es la cajita de Pandora, y te has encontrado con un montón de situaciones que dices, debí resolverlo hace 10 años, debí haber tenido esta plática hace 5 años, debí haber confrontado hace 2 años y lo único que tengo hoy son problemas muy serios. Tú sabes, por ejemplo, voy a citar situaciones para aterrizar un poquito esto a la vida diaria. Sabes que tu empleado o las personas que tú diriges en la empresa, sabes que o son negligentes, o sabes que roban, o sabes que venden información de tu empresa, sabes muchas cosas, pero no las resuelves por temor a ¿qué tal si se me van? ¿Qué tal si no logro poner a otra persona que tome el lugar de esta? Pues mejor por temor permites y no sabes que lo único que estás haciendo es generar una bomba de tiempo a la postre. Sabes que tu marido o tu mujer te está engañando, pero prefieres evitar esa plática por temor a ¿y cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Y cómo voy a hacer si mi matrimonio se desintegra? Postergas decisiones, postergas resoluciones. Sabes que tu hijo está consumiendo drogas, pero no te atreves a confrontarlo. No sea que se vaya de la casa, prefiero que esté aquí. Sabes que tus hijos están siendo, ¿verdad? Están adictos, por ejemplo, a la pornografía, pero no te atreves a confrontarlos, no te atreves a resolver, no te atreves a cortar el internet, no te atreves a sacar la computadora, porque dices, no sea que se me ofendan, no sea que me dejen, etcétera. Sabes que tu hija tiene una vida sexual activa, o sabes que tu pareja, porque igual y no es el padre de tus hijos, sabes que está abusando de tus niños, pero por temor a perder lo que él te da económicamente, guardas silencio. O sabes que tu pareja, mujer, ¿verdad?, maltrata a tus hijos, pero dices, yo no quiero perderla a ella, y entonces permites todas esas cosas. Sabes que tu hijo o tu hija tiene inclinaciones homosexuales y no quieres tampoco tocar el tema. Pueden ser situaciones tan graves como esas o tan sencillas como y simples como el hecho de que a tu auto le faltan frenos. Muchas cosas en la vida las hemos dejado para mañana. No tomamos las riendas hoy, a pesar de que pudiera ser una condición o una situación difícil e incómoda,
pero que nos evitaría problemas más graves a futuro. Yo espero que la historia de hoy nos ilustre perfectamente bien esto que te acabo de decir. Ya lo considerarán cada uno de ustedes en sus semillas en casa, retroalimentarán mucho de lo que hoy estamos viendo, juntamente con las preguntas que ahí vienen en la lección. Pero pidamos a Dios sabiduría para no caer en estos errores y no poner en riesgo y en juego la paz el día de mañana, la tranquilidad del día de mañana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 4. Un abrazo para todos.